Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sir Alexander Valdés y Fuentes y hoy vamos a estar haciendo un repaso por los momentos más importantes de nuestra clase. Antes de empezar es muy importante recordar que todos los contenidos, todas las guías y las actividades las pueden encontrar en el Classroom, en la pestaña correspondiente a la clase del día de hoy, que es el tema Literatura Contemporánea Colombiana, nuestra clase 6. Allí van a encontrar la guía, la clase de hoy, van a encontrar las actividades, van a encontrar los enlaces a los textos que vamos a leer y el enlace también a nuestra plataforma interactiva de Colombia Aprende, donde están todos los contenidos que vamos a trabajar la clase del día de hoy. Antes de empezar con nuestra introducción, quiero que observemos cuáles son los objetivos de aprendizaje de nuestra clase. Primero vamos a analizar las distintas temáticas abordadas por los escritores de la literatura contemporánea colombiana. Vamos a contextualizar esta literatura y vamos a relacionar los textos de la literatura contemporánea con el contexto actual. Listo, lo primero que hicimos en nuestra clase fue observar este video, entonces les invito a que por favor ustedes lo puedan observar para que no se queden sin ese contenido. Y luego llegamos a definir el contexto. Entonces el contexto de la literatura contemporánea surge en el siglo XXI como respuesta a la aguda crisis socioeconómica actual del país, al narcotráfico, a la violencia del campo trasladado a las ciudades, entre otros problemas. En ese sentido se trata de una literatura nueva que ha dejado atrás el auge del realismo mágico de Gabriel García Márquez y que en su propuesta condensa nuevos escritores comprometidos con la realidad, con la historia política, social y cultural de Colombia. Entonces la definición de la literatura contemporánea, esta nueva literatura contemporánea va a formar parte de un movimiento crítico que asume un compromiso social y cultural respecto a los problemas políticos que presenta el país. De este modo surgen nuevas propuestas narrativas que se ocupan de temas como la violencia urbana en las principales ciudades del país, ocupando ello un lugar central en las novelas nacionales. Actos simbólicos de una época en plena modernización, una época que al hablar del contexto histórico propugna por la modernidad, que en la situación histórico-política colombiana es casi sinónima de liberalidad. Tal liberalidad no es otra cosa que la expresión de un naciente capitalismo burgués, y dicho capitalismo, a pesar de la apariencia social comprometida con las clases menos favorecidas, saldrá a relucir en todos nuestros relatos. ¿Cuáles son las características? Aquí tenemos, se busca formas de expresión y nuevas técnicas narrativas, se alteran las secuencias temporales, se incorporan en el texto diferentes voces y formas del discurso entre los que se mezclan los géneros, se produce una fusión de elementos realistas y fantásticos, se expresa una aguda autoconciencia social y cultural intentando exponer las problemáticas del país y se tiene en cuenta a la ciudad como otro personaje de la obra. Entonces aquí vemos los temas, que ya hemos hablado de ellos. Ustedes pueden observar cada uno de los ítems e ir observando la definición. Por ejemplo, la ciudad, el espacio urbano toma vida a través de las relaciones de personajes con la ciudad y llega incluso a convertirse en un personaje más. La historia, muchos autores buscan en la memoria histórica de nuestro país para recrear en su obra diversos personajes o incidentes. El arte, algunos autores revocan la infancia y la juventud de un personaje, haciendo visibles los lazos familiares y los conflictos que surgen de ellos. Y la memoria generacional, la pintura, la escultura, la música y la literatura misma se toman como objetos para desarrollar tramas narrativas. Algunas obras abordan las relaciones entre la escritura y la lectura y el propio trabajo de composición de una novela. Por lo general, estas obras son protagonizadas por escritores involucrados en la creación de un libro. Entonces ahí tenemos definición, contexto, características y temas. Tenemos un ejercicio, entonces a continuación ustedes pueden ver el ejercicio a desarrollar, dando clic en la imagen y escuchando atentamente el siguiente fragmento de Medellín.
A solas contigo del autor Gonzalo Arango. Luego responde las preguntas en el material del estudiante. Medellín, a solas contigo, por Gonzalo Arango. Un bus me deja a mitad de camino. Por 30 centavos compro 15 minutos de paisaje. A la montaña subo a pie, jadeando de calor hasta coronar la cumbre. A la casa donde voy se entra por una avenida de rosas cuyos botones estallaron. Entonces aquí están unos datos sobre el poeta Gonzalo Arango, fundador del nadaísmo. Listo, entonces ustedes pueden aquí profundizar más en este conocimiento. La actividad 2, vamos a leer algunos fragmentos de literatura contemporánea, algunos autores que están aquí en estos ejercicios. Entonces tenemos aquí una actividad para consultar sobre Andrés Caicedo, ¿cierto? Y un paso a paso para realizar el ejercicio, ¿cierto? Aquí está. Por otro lado, dejamos otro ejercicio que es leer Angelitos Empantanados de Andrés Caicedo y responder unas preguntas que tenemos acá. Listo. Entonces ustedes leen ese fragmento y hacen la actividad. Y pues para cerrar, podemos observar aquí el resumen de lo que aprendimos hoy sobre la literatura contemporánea, el contexto, ¿cierto? Surge en el siglo XXI, la definición, es un movimiento crítico que asume un compromiso social, que se aleja del realismo mágico y del boom de la literatura latinoamericana, tiene temas la ciudad, la historia, la memoria generacional, el arte y las características, ¿listo? Entonces ahí está el resumen, también está la tarea que ustedes pueden realizar. La idea es que extraigan algunas características de la literatura contemporánea que se presentan en Angelitos Empantanados y realiza una lista de ellas en el cuadro dispuesto en el material del estudiante que lo encuentra en el Classroom. Acá. Aquí está la actividad. Aquí la pueden observar y la pueden realizar, ¿de acuerdo? Entonces la invitación es a que estemos atentos, que estemos siempre participativos en la clase y que podamos realizar cada una de las actividades. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar acá. Hasta una próxima ocasión.